Enríquez. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. La historia marcada por los maestros de nuestra patria nos ha enseñado en el camino para la reivindicación de nuestros derechos solamente se alcanza desde la unidad, desde la lucha en las calles y en las plazas. Esto porque lamentablemente los gobiernos que han sucedido en el poder democrático de nuestro país no han tenido la voluntad política de gobernar en función de los intereses del pueblo. Poco y nada les interesa que el pueblo a quien le pidieron el voto para llegar al poder se eduque, que tenga educación, bienestar, oportunidades laborales y para emprender. Pero sí se preocupan por quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, con la banca, con los intereses de los grupos de poder. Pueblo ecuatoriano, estimados maestros, me identifico con ustedes porque soy maestra universitaria y porque mi formación académica la he logrado gracias a que una maestra marcó mi formación académica desde los inicios de mi infancia, enseñándome las primeras letras y los primeros números. Eso es lo que yo sí me acuerdo, lo que al parecer no pasa lo mismo con los gobiernos que hemos tenido. O tienen memoria frágil o no les interesa acordarse con gratitud para compensarles a nuestros maestros con sueldos y jubilaciones dignas. Hemos estado en contacto permanente con los maestros, no solamente en mi provincia, Zamora Chinchipe, sino a nivel de dirigencia nacional, informando de nuestro accionar desde la Comisión de Educación, escuchando sus propuestas y analizando las mejores acciones para apoyar en este proceso de lucha que les permita dignificar su labor. Hemos estado acompañando en este proceso, incluso propiciando diálogos entre los sectores de los maestros, puesto que no importa si son grandes o pequeños, a la final todos son beneficiarios o perjudicados. La lucha es de manera conjunta y como tal se la debe enfrentar. Cuando hablamos de equiparación salarial a los maestros y maestras del país, estamos hablando de hacer justicia con el magisterio, que por más de 6 años le ha sido negado este derecho. Es menester recordar que el Ministerio de Trabajo, el 22 de junio del 2016, dictó el acuerdo número MDT 2016-152, en el que ubica en el nivel de título profesional al servidor público que posee estudios adquiridos en instituciones de educación superior y sitúa a estos profesionales en el nivel de ejecución de procesos como servidores que ejecutan actividades profesionales agregando valor a los productos o servicios que genera la unidad o proceso organizacional. También mediante el acuerdo número MDT 2016-0156 del 27 de junio del 2016, publicado en el registro oficial número 799 del 18 de julio del 2016, el Ministerio de Trabajo, dentro del grupo ocupacional de las escalas de la LOCED, define como servidor público 2, 3, 4 y 5 según sus años de experiencia a aquellos servidores que poseen títulos profesionales técnico o tecnólogo o de tercer nivel. A partir de esa fecha y de la expedición de la norma mencionada, varios servidores públicos fueron recategorizados. En el caso de los profesores, les correspondía al Ministerio de Educación realizar la equiparación del escalafón docente con los valores de las escalas de la LOCED. Es decir, que a partir de junio del 2016 y por efecto de los acuerdos mencionados, los maestros que se encuentran en la categoría G, ganando 817 como servidor público 1, tenían que percibir sus remuneraciones con valores equivalentes al del servidor público 2, $901, servidor público 3, 986, 4, 1086 o servidor público 5, $1,212, según sus títulos y años de experiencia. Esto no se ha cumplido
discriminando así al magisterio de un legítimo derecho. Es ahí cuando la Unión Nacional de Educadores en los años 2019, 2020, 2021 apoya las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que promovió. En este contexto, la Asamblea Nacional durante el periodo anterior promulgó entre sus propuestas que se eleve a la ley la equiparación salarial mediante la aprobación de la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Como bien sabemos, esto provocó el pronunciamiento de la Corte Constitucional ante dos de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas. Esto trajo como consecuencia la sentencia número 32-21-IN-21 y acumulado y emitida por la Corte Constitucional en lo que respecta al artículo 125.5, donde señala que concede a la Asamblea Nacional la oportunidad para que en el plazo de 30 días subsane la omisión de deliberar sobre esas disposiciones con base a un análisis de factibilidad financiera elaborados en el lapso de 6 meses. La resolución de la Corte Constitucional, en el fondo, define y ubica a la educación como un derecho fundamental, parte de cuyo derecho es el anhelo de mejorar las condiciones laborales de los docentes. Así indica la sentencia número 32-21-IN. El gasto fiscal en educación debe ser abordado según la Constitución, con enfoques de derechos. Es decir, el financiamiento del Sistema Nacional de Educación no puede verse al margen de la realización de los fines, principios y valores inherentes al derecho fundamental a la educación. Inclusive, en esa misma línea se indicó que el gasto fiscal en educación goza de prioridad constitucional. Mientras la Constitución de la República, en el artículo 3, numeral 1, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. El artículo 349 señala que el Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. Establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. La equiparación salarial, colegas asambleístas y pueblo del Ecuador, repara el descrimen que las disposiciones infralegales habían establecido desde el 2016. Por eso se impulsó las debidas reformas y posteriormente la Asamblea Nacional las defendió ante la Corte Constitucional, su vigencia y constitucionalidad. Hoy es necesario que esta nueva Asamblea Nacional acoja el articulado respecto a la equiparación salarial, prestando en el informe para primer debate Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural aprobada por la Comisión de Educación Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales, de la cual presentó. Existen recursos económicos y eso está evidenciado de manera técnica y jurídica en el informe de la comisión. No es pertinente que un docente en la actualidad siga percibiendo una remuneración equivalente a la del servidor público 1, un sueldo congelado por 8 años, mientras a generales, oficiales y otros servidores públicos en sus legítimos derechos se les ha reconocido el derecho a la equiparación salarial. Basta de discriminar a quienes educan a nuestros hijos e hijas, a quienes son los formadores de todas las profesiones. La revalorización de la profesión docente
de la cual tanto se habla, ahora más que padres y madres tuvimos que por 2 años realizar el papel de profesores a tiempo completo por el cierre de las escuelas y colegios y efectos derivados del COVID-19. Tienen que ser en los hechos y no solo en discursos. Ese devuelve a ser el espíritu del informe presentado por la Comisión de Educación. La revalorización al magisterio significa, entre algunas cosas, estimular y reconocer desde el Estado la crisolada labor que realizan los más de 159,897 maestros y maestras que, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, existen en el país, y de los cuales 25,654 cuentan con título de cuarto nivel, 128,810 cuentan con títulos de tercer nivel y apenas 5,433 son bachilleres, sobre todo jóvenes que desarrollan un trabajo de docentes en zonas fronterizas, según datos del Ministerio de Educación. En ese contexto, durante los últimos días hemos mantenido intensas reuniones de trabajo con los compañeros del magisterio con la finalidad de enriquecer el trabajo que hemos venido desarrollando en la Comisión de Educación. Por ello, bajo los derechos que la ley me faculta en mi condición de asambleísta, me permito realizar el siguiente aporte para que sea considerado en el informe para segundo debate. Que se sustituya el título del informe por el siguiente: informe para primer debate de los textos para ratificar o sustituir disposiciones normativas de la ley reformada observadas por la Corte Constitucional. 2. Sustituyase el artículo 4 de la disposición transitoria 26ª de la página 55 del informe por el siguiente texto. 26ª. La homologación salarial de la presente reforma a la que tenga derecho los docentes será realizada y cancelada en el plazo de 90 días. En ningún caso el docente podrá percibir un salario neto menor bajo la nueva escala remunerativa. Para el cumplimiento de esta, el Ministerio de Economía y Finanzas realizará de manera inmediata los ajustes, traspasos presupuestarios, considerando los ingresos adicionales que se generan por el incremento del petróleo, el aumento de las recaudaciones tributarias y por el restablecimiento del presupuesto para la educación en aplicación de la reforma al artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, conforme lo determina la primera disposición reformatoria de la presente ley. Este aporte lo haré llegar inmediatamente de manera oficial a la presidencia de la Comisión de Educación en perspectivas de garantizar el derecho ganado por el magisterio. Muchas gracias.